Dios te bendiga en esta preciosa madrugada. Son las 1:57 a.m. de la mañana. Quiero darte las gracias por el apoyo. Quiero darte las gracias por todo lo que estás haciendo por este programa Sin Límites, tu canal. Queremos, pues, de alguna manera seguir bendiciendo a mucha gente que nos están sintonizando. Estamos cogiendo mucho apogeo. Mucha gente nos está comunicando. Gente que me conoce. Gracias por su apoyo, su respaldo. Gracias por creer en mí. Gracias por creer en lo que hablo. Todo es para darle gracias al que murió por mí. Y me encuentro comprometido y en deuda con todos ustedes. Así que hacemos esto porque amamos la vida, amamos la bendición y queremos que seas bendecido sin límites. Que no haya límites para tu bendición, que no haya límites para tu casa, para tu hogar, que no haya límites para tu trabajo, tu corporación, tu negocio. No haya límites para tu congregación, tu iglesia, tu ministerio, tu matrimonio, tus hijos. Que no haya límites para tu herencia. Y quiero rápido entrar y leer algo. Y quiero hablar del menosprecio. La Biblia dice en Proverbios, capítulo 14, versículo 20. Amén. Dice: despreciar a los demás es un pecado, y los que buscan hacer el bien serán recompensados. Pero también quiero leer Proverbios 13, 18, si quieres lo puedo apuntar. El que menosprecia el consejo tendrá pobreza y vergüenza. Proverbios 13, 20. El que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 3, 34. El Señor se burla de los burladores, pero ayuda a los humildes. Proverbios 13, versículo 13. El que menosprecia la palabra perecerá por ello. Amén. Pero quiero enfocarme en Proverbios 14, versículo 20. Despreciar a los demás es un pecado, y a los que buscan hacer bien serán recompensados. La Biblia está llena de gente que fueron menospreciadas. Cristo fue menospreciado. David fue menospreciado. Samuel fue menospreciado. Isaías, el profeta, fue menospreciado. Jeremías fue menospreciado. Mardoqueo fue menospreciado. La Biblia está llena de jóvenes como Samuel, David, Eliseo, que fueron menospreciados, burlados. El profeta fue burlado por un grupo de jóvenes cuando le llamaron calvo sube. Y lamentablemente estamos bregando con ese tipo de burla, menosprecio, aún en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. En las escuelas está llena de gente que menosprecia, especialmente se burlan de muchos estudiantes. Y a lo mejor tu padre, madre que me estás escuchando, o joven que me estás escuchando, está siendo tú atacado por un espíritu de burla. Probablemente hay gente que se está burlando de tu forma de hablar. Se está burlando del peso, si estás sobrepeso. Hay gente que se está burlando de tu físico, de tu raza, de tu color, o por el simple hecho que eres cristiano y crees en Dios y no haces ni compartes lo mismo que comparten ellos, o porque simplemente eres humilde, no hablas mucho, eres el muchacho más tranquilo en la esquina, el que casi no tiene amigos, o la joven que casi no habla con nadie, pero de alguna manera está siendo burlada a través de las redes sociales, a través de la escuela, a través de grupos y de amistades que conoces. Y no solamente burlado, a lo mejor eres burlado aún por tus maestros, menospreciados por tus maestros,
tratas de sacar buenas notas y siempre encuentras un dilema, un problema con tus notas. Por más que tratas de estudiar, siempre como que no estás avanzando, sientes que no estás avanzando y sientes como que el maestro no te está ayudando. Pero lo más triste de todo esto es que encontremos esto dentro de las iglesias. Y es triste que hay hermanas que se burlan de las hermanas dentro de la iglesia. Por la forma de vestir, por la forma de hablar, porque la hermana cometió un error. Y en vez de ayudar a esa hermana, nos burlamos, azotamos a la gente. Nos gusta hablar de la gente. Nos gusta menospreciar a la gente. A veces dentro de las iglesias existe la competencia ministerial. Y vemos donde la gente usa la palabra y la Biblia. Y yo quiero hablarle algo fuerte hoy, pero fuerte. Yo creo que esto para mí, yo no lo he escuchado, pero yo voy a ser el único que tengo los pantalones hoy bien en su sitio. Y no estoy tratando de ofenderte, ni retarte, ni tampoco trato de transmitir o tratar de venderte una idea, una imagen de mi persona como que soy el más correcto, el más perfecto. No, creo que soy el más vulnerable. Pero aún en mis flaquezas y en mis bajas y altas, tengo la habilidad y tengo el derecho y tengo de hablar de mis errores, pero también de hablar de los errores de otros, por el propósito de poder bendecir y sacarte de esa tiniebla mental y espiritual. Y vemos gente que a veces usa la Biblia, usa la palabra aún desde el púlpito, aún a través de las redes sociales, para castigar a la gente, para burlarse de ellos. Ese gran dicho o ese gran tema o lema que utilizamos mucho los cristianos, que sin santidad nadie verá al Señor. Y utilizamos esa palabra como excusa para crear un tipo de escudo y para juzgar a los demás. Y nos encanta juzgar la condición de los demás. Pero antes de quitarle la viga de tu hermano, quitemos la paja que está en nuestro ojo. La Biblia dice que el que juzga será juzgado. Y vemos este tipo de menosprecio dentro de los templos, dentro de las iglesias, dentro del trabajo, dentro de la familia. Hay mucha gente que tiene un miembro de la familia que lamentablemente pues ha tenido muchos fracasos, vicios. Es una persona que trata de hacer bien, no puede, y le hemos titulado la oveja negra de la familia. No sé cuántos se acuerdan de este tipo de expresión. Y maldecimos nuestros miembros familiares. Hay padres que maldicen sus hijos. Yo sé que Dios va a hablar fuertísimo y fuerte. No cambies esto porque... y compártelo con alguien. Maldecimos nuestros propios hijos, aún ministros, aún pastores conociendo la palabra, entendiendo que nuestra boca tiene poder, que el depósito de la vida y de la muerte ha sido depositado en nuestra lengua. Como dijo el apóstol Santiago, con nuestra lengua podemos encender un bosque y destruirlo. Y si usted quiere saber lo que hace un incendio y cuánto daño puede hacer, mire lo que ocurrió en California. Gente que llevaban años viviendo en un lugar, mansiones, actores, gente importante, celebridades, con mucho poder social, económico, perdieron sus casas, perdieron sus memorias, todo quedó en escombro. Gente se quedó homeless, sin hogar, en la calle, y muchos de ellos el seguro no quiere pagarle, y aún políticos no quieren ayudar. Quiero decirte que el fuego de la lengua devasta, destruye a la gente, destruye lo que por muchos años ellos han construido. Hay personas que Dios le está hablando fuerte. Dios te está hablando a ti. Estuviste años tratando de construir algo, un negocio, una idea, tu reputación,
tu imagen, tu ministerio. Y alguien abrió la boca y dejó que el fuego consumiera todo lo que tú habías construido. Y duele cuando llevas años construyendo tu imagen, tu reputación, y alguien viene y te roba tu imagen en un segundo. Y vemos ese espíritu de menosprecio, de burla, bullying. Y nos burlamos de la gente que canta al frente de la iglesia. Nos burlamos de la gente que tiene deficiencia física, gente deshabilitada. Nos burlamos. Dios le está hablando a alguien. Vemos los jóvenes cometiendo errores y en vez de ayudarlos, los echamos afuera de la iglesia. Porque creemos que no están capacitados ni aptos ni merecen estar en nuestra congregación o estar dentro de la iglesia. Porque en nuestra iglesia solamente aceptamos gente perfecta o casi perfecta. Y volvemos y utilizamos el mismo látigo. Sin santidad nadie verá al Señor. La realidad de todo esto es que sin santidad nadie verá al Señor. Es que a veces hablamos y no estamos entendiendo lo que decimos. Si tú supieras lo que tú estás hablando, vamos a mencionarlo. Sin santidad nadie verá al Señor. No dice algunos, nadie. El que juzga no está guardando pureza. El que juzga es un homicida, dice la palabra. El que mata a su hermano es homicida. El que habla de su hermano, lo juzga y lo destruye, es homicida. Y muchos de nosotros hemos sido menospreciados por mucha gente. Pero yo siempre digo que los enemigos mayores serían los de vuestra casa. No duele tanto cuando una persona extraña te critica o te ataca o trata de destruir tu imagen, tu reputación. No es lo mismo cuando es una persona que tú conoces de confianza, que le has dado el código de tu corazón, que le has hablado tus secretos, que le has hablado de tus faltas y tus bajas y tus altas, y esa persona, utiliza toda esa información para hacerte daño. El espíritu de burla, David fue burlado por sus hermanos. Fue burlado por el tamaño de su estatura, porque se creía. La gente creía que no tenía madurez. Y quiero decirle esto, oye bien lo que te voy a hablar en el espíritu. Muchos de las personas que me conocen, para los que no me conocen, Jesús Manuel Bermúdez, evangelista y pastor. Hoy estoy pastoreando por gracia del Señor. No soy un hombre perfecto, pero no vengo a hablarte de perfección, vengo a hablarte de amor, vengo a hablarte de restauración, vengo a hablarte de ánimo, vengo a hablarte de vida. Me acuerdo cuando yo comencé como joven y empecé a meterme con Dios. Oiga esto porque Dios te va a hablar. Y me metí con Dios, me metí con Dios. Y me acuerdo que le pedí la llave al pastor y me encerré en la iglesia. Y estuve 3 días retirado, ayunando solo. La iglesia era una iglesia de 300, casi 400 miembros. Y yo estuve viviendo en la iglesia por casi 2 años. Y usted podrá decir, pero hermano Bermúdez, usted estuvo en una iglesia de 300 miembros y nadie tuvo la dicha o la dignidad de invitarlo a su casa para que usted esté durmiendo en una cama cómodo. No, nadie. ¿Y quién era yo? El pastor de jóvenes, el líder de jóvenes. ¿Qué hacía yo? En la iglesia. ¿Qué hacía yo? Chofer de guagua. ¿Qué hacía yo? Maestro de escuela dominical de jóvenes. ¿Qué hacía yo? Era evangelista. ¿Qué hacía yo? Limpiaba los baños, los toiles. Era músico. Era líder, era un ujier en la iglesia.
Pero nadie en 2 años tuvo la dicha de invitarme a su casa. Pero no importa, porque Dios tenía un plan. Tú no entiendes que cuando a ti te rechazan y te dejan solo, es porque Dios necesita que tú estés solo para Dios trabajar contigo. A veces la soledad no es una maldición. A veces la soledad es la bendición más grande que Dios ha permitido que tú tengas para que tú aprendas a tener intimidad con tu Creador. Y yo aprendí a tener intimidad con el Creador. Yo dormía en el altar, yo dormía en el piso, no dormía en una cama, no dormía en un colchón de aire. Estuve pagando el precio como Samuel, el joven olvidado de una iglesia de 300, 400 miembros. Estuvo durmiendo en el altar de Dios por casi 2 años. Pero le doy gracias a Dios y nunca me quejo de eso. Para mí fue la bendición más grande que el menosprecio y la soledad me dejó. Pero ahí en esa soledad aprendí a conocer a Dios en intimidad. Fue lo más lindo y lo más grande que Dios hizo en mi vida. Y me acuerdo que mientras estaba hablando con Dios, comencé a aprender a escuchar la voz de Dios. Y Dios me dijo: quiero que le des un mensaje al pastor de la iglesia. Y le vas a decir esto, esto y esto. Y yo dije: Dios mío, ¿qué? Ok, me quedé callado. Pasó como una semana. Y me acuerdo que en esa semana el pastor de la iglesia, mi pastor en ese entonces, me dijo: quiero que te mudes conmigo. Y me mudé con él y con su esposa. El pastor se levantaba a las 6 de la mañana. Yo tenía que levantarme automáticamente a las 6 de la mañana. Y yo me tiraba de rodillas a orar con él. Esa era mi vida. A las 6 de la mañana, ya a las 7:30, ya estaba cogiendo 3 guaguas públicas en Fort Lauderdale para ir a trabajar. Cuando regresaba a las 6 de la tarde a coger 3 guaguas públicas de regreso, tenía que coger la guagua de la iglesia para ir a recoger todos los hermanos. Después que recogía a los hermanos, llegaba a la iglesia casi tarde. Se acababa el servicio, tenía que llevar a los hermanos. Llegaba a las 12 de la noche, casi a la 1 de la mañana, a la casa del pastor. Y a esa hora tenía que acostarme. Y así estuve por años haciendo ese trabajo. Después, encima de eso, me dieron el trabajo de la radioestación, la emisora ya 1080 AM en Miami. Y tenía que manejar de Fort Lauderdale a las 2 de la mañana porque el programa era a las 3 de la mañana. Y a esa hora tenía que ir a representar la iglesia. Y teníamos 1 hora de radio y a veces el locutor, porque no había otra persona que nos seguía después de las 4 de la mañana, nos regalaba 1 hora de 3 a 5 de la mañana. Y me acuerdo que éramos un grupo de jóvenes conmigo, valientes, y a esa hora salíamos a Miami a ministrar a la gente a las casas, a gente endemoniada, poseída por demonios. Ese fue el trabajo que estaba haciendo yo joven. Y me acuerdo que mientras vivía con el pastor, el Señor volvió y me recordó: tienes que hablarle al pastor. Y para hacer la historia corta, oiga bien esto, porque esto te va a fascinar. Me acuerdo que hicieron una reunión extraordinaria. Eran como 80 líderes que había en la iglesia. Y el pastor está dando la reunión. Y el pastor sale y dice: sentí de Dios compartir eso con ustedes. Yo estaba en la reunión. Y queremos unir la iglesia a un concilio que en ese entonces se llamaba el Concilio Latinoamericano. Y oí la voz de Dios que me dijo: recuerda lo que te dije, Bermúdez, dile al pastor que esa no es mi voluntad. Y yo dije: está bien, Señor, yo se lo voy a decir al pastor. Ay, Padre, qué terrible, qué temor. Yo decía: Dios mío, Señor, ¿por qué no se lo dices tú? Y el Señor me dijo: porque yo te llamé a ti como a Samuel a ser mi profeta. Y yo dije: Señor, pues está bien, yo se lo digo. Y el Señor me dijo: díceselo ahora. ¿Ahora? ¿En la reunión? No, Señor, aquí me van a asesinar a mí. Y el Señor me dijo: si no lo dices, te avergüenzo. Era un trato especial que Dios tenía conmigo. Dios me estaba tratando de enseñar algo.
Obediencia. Y yo me acuerdo que levanté la mano y el pastor, allá bien orgulloso, dice: vamos a tener a nuestro hermano Manuel, que quiere decir algo. Joven dinámico, un joven que le gusta buscar de Dios. Y yo digo: pastor, Dios te bendiga. Y habían 80 líderes que se voltearon a mí, porque yo estaba en la parte de atrás de la reunión. Y le digo: pastor, lo siento, pero Dios me dijo que no es la voluntad de Dios que usted se una al concilio. Y me senté y yo cerré los ojos y yo dije: ay, Padre, ayúdame. Aquí me van a asesinar a mí. Y el pastor sale y dice: bueno, yo sé que nuestro hermano Manuel es un muchacho joven, muy joven, espiritual, y está aprendiendo ahorita. Pero Dios me habló a mí que esto es de Dios. Y yo me acuerdo que uno a uno empezaron los líderes a levantar la mano y dijeron: bueno, pastor, creemos que Dios le habló a usted, pero también creemos que nuestro hermano Manuel es un muchacho espiritual y yo voy a quitar el voto que le di de confianza. Prefiero que oremos un poco más. Y empezaron los líderes a levantar las manos y a decir lo mismo. Esa reunión ya estaba, como dicen, en el bolsillo, estaba decidida, pero se aguantó todo por él, lo que yo dije. Y me acuerdo que la cara del pastor estaba como bien frustrado. Y tenía que montarme en el mismo auto porque yo estaba viendo en ese entonces ya con el pastor, imagínese usted. Y el camino estaba callado, un silencio. Y yo: ay, Padre, ¿en qué lío me metiste tú o me metí yo? Y yo me acuerdo que ese próximo domingo llegó una amistad del pastor a predicar y le dijo algo al pastor desde el púlpito mientras predicaba, y el pastor cogió el micrófono. Ese era un domingo y la iglesia, imagínate, 300 y pico de miembros. Y el pastor sale y dice: quiero decirle que Dios me acaba de confirmar lo que mismo me dijo a mí, de que sí nos tenemos que unir al concilio, y queremos despedirle al hermano Manuel que no se desanime, porque él es muy joven, yo cometí muchos errores también como él. Que esté tranquilo, que Dios está con él. Y se acabó el servicio y la gente venía de mí con esa pena, con esa lástima. Muchos se burlaban, otros me despreciaban, me sacaban el cuerpo, y otros me animaban y me decían: sigue adelante. Y yo me acuerdo cuando me monté en el auto, el pastor estaba muy contento y yo estaba muy triste porque yo dije: Señor, ¿qué es esto? Yo no entiendo. Tú me dijiste que hablar y ahora quedé en vergüenza en público. ¿Por qué? ¿Por qué tanto menosprecio? No entendía lo que estaba pasando, estaba totalmente confundido. Y yo me acuerdo que estuve toda esa semana trabajando y en el servicio regular de la semana confundido, y ponía la radio y Dios me seguía hablando a través de la música. Si yo te hablé, créeme. Y donde quiera que metía el oído, Dios hablaba de lo mismo, y me estaba volviendo prácticamente como loco, como si estuviesen hablándome mi conciencia que yo no estaba mal. Pero yo, ¿cómo puedo entender que no estoy mal si quedé avergonzado? Y yo me acuerdo que ese próximo domingo le llegó una visita al pastor de sorpresa, en una amistad de muchos años. Y el pastor dijo: siento darle la parte al hermano que nos predique. Yo lo conozco de muchos años, es un hombre, es un profeta que Dios lo usa fuertemente, y acaba de salir de un retiro. Y yo me acuerdo que empezó este hombre a predicar, y yo estoy sentado en la batería porque yo era músico. Y yo oigo la misma voz que me habló el primer día en el retiro, que le hablara el pastor, que no era de Dios involucrarse con el concilio. La misma voz me habló a mi corazón, a mi oído, y me dijo: lo que te dije a ti, se lo voy a decir al pastor de nuevo en público. Y rápido que oí la voz de Dios sentado en la batería, el predicador se voltea del pastor y le dice: no te juntes con el concilio. Habían casi 380 personas en ese servicio. Era un servicio que estaba lleno de gente. Y yo me acuerdo que yo estaba mirando la cara del pastor desde la batería y yo dije: ay, mi madre,
trágame tierra. Y me acuerdo que el pastor tomó el micrófono y dijo públicamente: acepto que en verdad Dios sí me habló a través de Emmanuel y a través de mi amigo. Yo deseaba tanto juntarme en este concilio que quería hacer lo imposible para hacerlo, pero ahora entiendo que era Dios usando a Manuel y quiero pedirle perdón a Manuel en público. Hermano, yo sentí que mi corazón se cayó en el piso como un cristal y se rompió, porque yo no quería ver a mi pastor triste, y eso me conmovió. Y esa es la parte más dura de ser un profeta. El profeta da buenas noticias, pero a veces tiene que dar algunas noticias que no son muy agradables. Y yo me acuerdo que se acabó el servicio y todos los que menospreciaban y me sacaron el cuerpo y toda la gente que me cogió pena comenzaron a abrazarme, a decirme: ora por mi hija, ¿cuánto te vas a retirar? Queremos retirarnos contigo, eres un muchacho de Dios, Dios te usa. Ahora la gente se da cuenta de que era Dios. Y con eso quiero decirte que David pasó por eso. Moisés fue burlado. Moisés se burlaron de él. Faraón se burló de él. David, Goliat se burlaba de él. Sara se burló de Abraham cuando Dios le habló a Abraham. Y Sara le dijo: tú estás loco, si yo estoy vieja. ¿Cómo que Dios te habló que voy a tener un hijo? ¿Qué es eso? ¡Qué locura! Eso no tiene sentido. Y muchos de nosotros somos menospreciados dentro de la iglesia. Somos burlados. Hay alguien que se está burlando de ti en el trabajo. Hay alguien que se está burlando de ti en la iglesia. Hay alguien que se está burlando de ti en tu familia. Dios es un Dios que hace justicia. Dios siempre va a dar la cara por ti como la dio por mí. Y Dios no me permitió que quedara en vergüenza. Quiero decir esto para terminarlo. Oye, ve lo que te estoy diciendo y tengo evidencia de lo que te estoy hablando. Tengo pastores. Si alguien no cree en lo que yo voy a hablar ahora, le voy a dar mi número de teléfono: 239-222-9152. Área code 239-222-9152. Si alguien necesita la oración o quiere hablar conmigo personalmente, me puede llamar al número. Ese es mi número personal. No acostumbro dar mi número personal, pero lo sentí en mi espíritu compartirlo. Y si alguien duda de lo que yo voy a hablar, usted me puede llamar y yo lo comunico con varios pastores y mucha gente que fueron testigos y parte de todo esto que voy a hablar ahora y de lo que estoy hablando. Me acuerdo que fui a Nueva York, a la área del Bronx, New York, y estoy predicando el Concilio Asamblea de Dios. No tengo miedo en decirlo. Y estuve predicando muchos años atrás. Y era una reunión de concilio. Estaban todos los líderes de esa región. Y el pastor, un hombre de Dios, que hacía piernas ortopédicas, partes para las personas deshabilitadas, me dio la parte para predicar. Y mientras yo estoy predicando, el Espíritu de Dios bajó sobre mí y me dijo: mi siervo, dile esto a mitad de mensaje. Y yo dije: no puede ser, Señor, no. Si yo digo esto aquí, se acabó el ministerio. Se acabó. Y el Señor me dijo: lo vas a decir. Si no lo dices, te avergüenzo. Y yo como que le tenía un temor a Dios terrible. Lo dije: pastor, tengo que decir esto. Y todo el mundo se quedó callado. Y esa iglesia estaba llena de líderes de Asamblea de Dios y de mucha gente sentada ahí. Oiga bien. Y el Señor me dice, y le digo a la gente: hay un ministro pastor bien famoso, conocido del concilio,
que va a fallecer. Y va a salir en las noticias, va a salir en el periódico y va a salir también en la televisión. Y conocerán que yo soy el Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo ve desde acá arriba del cielo. Cuando yo dije eso, todo el mundo se quedó callado. No pude continuar predicando, pero comenzamos a ministrar. Y Dios se glorificó de una forma muy especial. Me acuerdo que después de ese viaje a Nueva York, regresé a Florida y después fui para El Paso, Texas. Estuve con un pastor llamado Palomino. Y este pastor allá en El Paso, Texas, me cruzó a México, a Ciudad Juárez. Y allí estuvimos predicando, que tenemos video de esto, que estoy tratando de conseguirlo para ponerlo en YouTube, en los canales. Donde en el culto más de 60 y pico personas se les manifestaron demonios a la misma vez. Y después que fueron liberados, esto está en video, toda esa gente que no tenía conocimiento de Cristo, porque mucha gente no tenía conocimiento de Cristo, fueron llenados por el Espíritu Santo y comenzaron toda esa gente a hablar en lenguas y llenos del Espíritu Santo a la misma vez. Una cosa increíble, sobrenatural, que lo vamos a querer compartir. Por eso queremos que usted se suscriba y nos siga en TikTok o se suscriba en YouTube, porque queremos mostrarle este contenido para que usted sea impactado. Y Dios me dijo que a través de este video mucha gente iba a ser sana y libertada también. Pero me acuerdo que estoy ministrando allá en México y me dio un ataque fuerte del estómago y me llevaron al doctor en México. El enemigo me estaba atacando y era que tenía la vesícula inflamada. Tenía piedra en la vesícula y eso es horrible. Ese es el dolor más horrible del mundo. Tuve que viajar a Florida. Entonces, mientras estoy viajando a Florida por el dolor y había terminado la campaña, el pastor de Nueva York me llama y me dice: hermano Bermúdez, necesito hablar contigo urgente. Y yo: sí, dígame, pastor. Necesito que viajes a Nueva York. Necesito mandarte a buscar. ¿A mí? ¿Por qué? Porque todo lo que tú dijiste del pastor que iba a fallecer sucedió. Y es uno de los pastores más importantes de nuestra región. Y yo: ¿qué? Me sacaron el pasaje. En ese entonces le dije: tienen que sacarle el pasaje a mi esposa. Yo no quería ir solo. Me recogieron y llegué a la iglesia del pastor. Me sento con el pastor y me cuentan todo. Y averiguo toda la información. Al pastor lo habían encontrado muerto con un tiro en la cabeza, esposado, sin ninguna ropa, en su cama. Muerto. Comenzaron a investigar y alguien estaba usando la tarjeta, parece, de crédito de él. Y encontraron al cómplice. Cuando comenzaron a interrogar al cómplice que le disparó, era el amante del pastor, un hombre. Esto salió en las noticias, esto salió en el periódico. Hay gente que tiene el periódico todavía. Y yo me acuerdo que en ese entonces el pastor, que había dudado del mensaje, esto nunca me había ocurrido en mi vida, se tiró de rodillas en la sala de su casa de frente de su esposa y a frente de la mía a pedirme perdón. Y me dijo: por favor, profeta, ora porque tengo temor. No quiero que nada me pase por no haberte creído. Y yo oré por él y empecé a llorar, porque nunca había visto un hombre de rodillas, especialmente una persona que admiro tanto. La única razón por que quiero decir esto es porque la gente tiene que escuchar que Dios todavía habla. Que Dios todavía trata con la gente, que Dios está también tratando con los pastores, que Dios está tratando hoy con los evangelistas, los ministerios. Mujer que me estás escuchando, que estás llorando, sientes la presencia de Dios de una forma sobrenatural. Tú, joven, que Dios te está levantando a usarte, que nadie te cree, que la gente se burla, que se sacan el cuerpo, que te sacan el cuerpo. Escucha lo que el Espíritu Santo te dice. Y me pidieron perdón. Entonces todo el mundo comenzó a llamarme, a buscarme. Dios
todavía habla. Hay mucha gente, oigan, que tiene, aún el periódico, que tiene evidencia de todo esto. Y esto lo digo para glorificar a Dios. Me acuerdo cuando estuve, y con esto quiero terminar porque hay tantas cosas que Dios ha hecho, pero quiero terminar para ministrarte. Me acuerdo que fue a una iglesia a Orlando. No me acuerdo bien del nombre, pero un pastor muy conocido que falleció también, se fue con el Señor, un hombre de Dios terrible que me amaba, yo lo amaba tanto. La hora 15, algo así, no me acuerdo bien de la iglesia. Este pastor, un hombre decente, un hombre de Dios, que los miraba yo personalmente tanto. Me acuerdo que fui a predicar a la iglesia de él. Y había un joven llamado Joshua Román, que muchos de ustedes que están oyendo lo conocen, un evangelista muy usado por Dios, mi hijo espiritual, usado por Dios. Y me acuerdo que él estaba sentado y él había tenido un problema de nacimiento y había pasado bastantes operaciones en su rostro. Y yo me acuerdo que Dios me habló audiblemente al oído, porque cuando Dios me habla audiblemente me habla al oído derecho. Dios nunca ha permitido que Satanás me hable en el oído derecho, sino me habla en el izquierdo. No sé por qué, pero Dios, este oído ha sido separado para la voz de Dios. Y oí la voz de Dios que me dice, llama a ese joven y dile a él que yo lo llamé a ser evangelista, a predicar y a ministrar a las naciones. Y yo lo miré porque lo humano, uno dice, pero es un muchacho que parece incapacitado, que tiene problemas, ha tenido muchas cirugías. Pero ¿quién soy yo para decirle a él que no? Y como yo soy obediente, pues yo lo llamé y le ministré. Y le dije, Joshua, en el nombre de Jesús vas a ser evangelista y vas a salir a las naciones y vas a ser reconocido y Dios te va a usar de una forma increíble. Y lo ungí, porque ese es el ministerio que Dios me ha dado, como el de Elías, soltar el manto sobre la gente y tener muchos hijos espirituales. Hay gente que no cree en eso, pero yo creo en la paternidad espiritual, porque de Elías salió Eliseo. De Elías, dije, salió Eliseo. Y lo ungí, Dios le ministró. Me acuerdo, pasó una semana después de esto y escuché personas que me llamaron de la iglesia y me dijeron, Bermúdez, mira, a lo mejor no puedas venir más para la iglesia acá a predicar porque los líderes de acá de la iglesia están un poquito indignados contigo, que cómo Dios puede usarte para llamar a alguien que está incapacitado, que está deshabilitado. ¿Qué es eso? Que cómo Dios va a llamar a alguien así con supuestamente facultades limitadas. Y yo, ¿cómo? Yo me quedé adonadado, yo me quedé torpe. ¿Cómo pueden criticar a este joven? ¿Cómo pueden maldecirlo, menospreciarlo, burlarse de él así? Dios todavía llama a la gente y Él llama al que Él quiere. Pero cuando Dios habla, no falla. Y hoy en día, Joshua Román es un joven muy dinámico, muy ocupado como evangelista, cantante, tiene su propio CD y la gente lo invita a donde quiera y ha marcado la vida de mucha gente, incluyendo la mía personalmente. No dejes ni permitas que nadie se burle más de ti. No dejes que nadie te menosprecie. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret, reprende a Satanás y los espíritus de burlas. Dios te llamó, mujer, joven, pastor, evangelista. Fui yo quien te llamé. Te separé desde el vientre de tu madre, te santifiqué, te ungí, te lavé con mi sangre, te sellé con mi espíritu y te llené de la presencia de mi Espíritu Santo.
Tú eres especial. Y en el nombre de Jesús, Dios está llamando en esta madrugada a Nehemías que quieran restaurar de los escombros que han quedado. Hay gente que hoy día son escombros por causa del menosprecio. Hay gente que hoy día son escombros por causa de la burla. Pero a ti te digo, Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Tú no estás muerto, estás dormido. Y Dios quiere que en el nombre de Jesús te levantes. Sacúdete en el nombre de Jesús. Aquí no hay que tener miedo para hablar. Tengo mucha gente que me conoce, que me están viendo y me van a ver por YouTube, que pueden respaldar todo y todas las cosas que he dicho. Y no tengo miedo de decir lo que tengo que decir. No dejes que Satanás te robe la bendición. Levántate. Padre, en esta hora estoy viendo mucha gente llorando. Estoy viendo gente de rodillas orando. Veo un grupo de gente diciéndole a Dios, gracias por hablarme. Aquí hay personas que Dios le está hablando claro, que necesitaban escuchar esto, que estaban a punto de dejarlo todo, que estaban a punto de abandonar su negocio, porque nadie cree en ellos, porque son menospreciados. Te estoy hablando a jóvenes que Satanás le está ministrando en la mente. Nadie cree en ti, pero te tengo buenas noticias. El Dios que te llamó cree en ti, y tu servidor cree en ti también. Y en el nombre de Jesús, yo desato proféticamente algo sobrenatural sobre tu casa. Ahora mismo. En el nombre de Jesús eres libre, eres bendecido por el poder de la palabra. Eres bendecido. Bendecido en el nombre de Jesús. Si Dios te habló, suscríbete. Por favor, cliquea. Haz un tipo de comentario, aunque sea malo. Si me quieres maldecir, te quieres burlar de mí o menospreciarme, aunque sea un comentario algo, déjate sentir para que la gente vaya a comentar también. Si Dios te habló, no te avergüences, comienza. Haz un comentario y dice, Dios me habló. Profeta, Dios me habló. Profeta, eso fue para mí, para mi casa. Profeta, yo soy ese David. Profeta, yo soy ese Moisés. Suscríbete. Cliquea me gustó el video, like. Y síguenos a TikTok, que vamos a poner información. Nos vas a conseguir ahí también. Apóyanos, síguenos. Comparte este video con alguien. A Dios le va a hablar a alguien y tú vas a ser el instrumento que Dios va a usar para compartirlo. Y yo proféticamente te desato en el nombre de Jesús y desato todo espíritu que viene en contra de ti, en contra de tu casa, en contra de tu familia y tu ministerio y tu negocio y tu salud y tus finanzas y tu matrimonio y tus hijos. En el nombre de Jesús eres libre. Apóyanos. Ayúdanos a crecer. Puedes entender que mucha gente necesita escuchar esto. Dios es un Dios real. Así que gracias por compartir tu tiempo conmigo. Dios te bendiga mucho. Dios bendiga a mi familia. Dios bendiga a la iglesia. Si estás en Cape Coral o en Fort Myers y necesitas una iglesia, comunícate conmigo. Como te digo, yo nunca dejo mi número de teléfono. Pero el Espíritu del Señor me dice que deje el número de teléfono. Si no quieres hablar conmigo porque te da pena, puedes testearme. Si quieres anónimamente
comunicarte conmigo, lo puedes hacer también. Solo comunícate al número de teléfono que te estoy dando, 239-222-9152. Le puedes dar regreso al video y lo puedes escuchar hasta que lo apuntes. Si estás pasando por algún tipo de burla, un problema dentro de la iglesia y no sientes hablar con nadie dentro de la iglesia y necesitas a alguien que te escuche y que te dé un buen consejo por la palabra y te dé un consejo profético, llámame. Pero no tenemos miedo. No tenemos miedo a hablar, porque Dios me ha bendecido por no tener miedo. Así que te bendigo, Dios te guarde, síguenos, respáldanos, apóyanos. Te pido que nos apoyes. Ayúdanos a crecer. Ayúdame a alcanzar muchas almas. Ayúdame a salvar matrimonios, a salvar hogares. Ayúdame a declarar libertad al que se quiere quitar la vida. Ayúdame a bendecir la juventud. Ayúdame a bendecirte. Si nos quieres apoyar, por favor, muestra tu apoyo. No solamente veas el video y te quedes callado. Tú sabes que estás ahí viendo. Tú sabes que Dios te está hablando. Bienvenido a nuestro canal Sin Límite. Yo, el profeta Bermúdez, te bendigo en esta noche. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, te amo en el amor del Señor. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Amén.